Como siempre a esta hora, todo el equipo de Impacto Económico está listo para una nueva actualización económica y financiera, los números y qué están detrás de ellos, y hoy vamos a hablar de tres temas importantes, digo. Y como siempre, ahí está nuestro expediente. El primero, protestas en Sao Paulo por aumento de tarifa para el transporte público a R$4 y el incremento en la tarjeta integrada usada para varios viajes. La represión fue la respuesta, esto ocurrió el día de ayer, nuestro corresponsal estuvo y les vamos a mostrar imágenes. Siguen protestas en Grecia. ¿Contra qué? Contra las medidas impuestas por la cuadriga en este último programa de rescate. Al parecer, estas últimas decisiones, que todavía no tienen la aprobación del Parlamento, son mucho más crudas que las anteriores y está allí, por ejemplo, la restricción al derecho a huelga. Y nuestro expediente económico, ya les adelantaba, como siempre nuestra mirada analítica, hoy el tema que nos ocupa, IVA en el Golfo. Vamos a tener esto como tema de análisis. ¿Visto los titulares? Comenzamos. En Brasil, cientos de manifestantes tomaron las calles de Sao Paulo este jueves en rechazo al aumento de la tarifa del transporte público. ¿Qué dice la gente? Es insostenible esta situación porque todos los servicios están aumentando y si ahora se suma el transporte, la cosa todavía estará más difícil. Además, se nos hará difícil movernos en el sistema público por el alto costo que ahora significa. Nacho Lemus, nuestro corresponsal, estuvo allí en el lugar de la movilización que se daba ayer en la ciudad de Sao Paulo y publicaba lo siguiente, vamos a ver en Twitter, que es contundente. Sao Paulo, primera manifestación del 2018 y allí está una imagen que resume mucho más que 1000 palabras. Luego tenemos este otro que dice: 1 hora después de la protesta, manifestantes y otros pasajeros aún no podían volver a sus casas porque la policía militar temía un catracazo, es decir, que entren en el metro sin pagar. Así lo publicaba Nacho. Y luego la policía de Sao Paulo cerró el acceso al metro, nadie entra, nadie sale. Así había tensión durante la jornada de ayer a propósito de esta medida económica que afecta un servicio público tan importante como el transporte. Estamos hoy aquí debido a que el alcalde João Doria, cuando asumió el cargo, dijo que no aumentaría las tarifas de transporte, pero ha estado mintiendo desde el principio. Subió la integración, una tarjeta utilizada para usar varios medios de transporte tan pronto como comenzó en el cargo. Redujo los descuentos estudiantiles y ahora anuncia un aumento de 20 céntimos, dejando el precio en R$4, impidiendo a mucha gente moverse por la ciudad. 20 centavos es demasiado. Las personas no podrán comprar cosas para sus hogares, no podrán hacer lo que hacen hoy y tendrán un gran impacto para las personas con bajos ingresos. Estoy en contra de este aumento. No vale la pena el caos que está causando y la diferencia con otras formas de transporte. Bueno, algunos testimonios que se registraban ayer en esta movilización. Hablamos ahora de Venezuela. Este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró una jornada de trabajo desde el Palacio de Miraflores, Salón Sol del Perú. Hizo contacto con las autoridades de distintas regiones del país. La idea es lo que ha dicho el presidente en los últimos meses, luego de las elecciones regionales y municipales. Debemos coordinar acciones de gobierno en todos los niveles y en todas las áreas. Salud, vivienda, economía en general. Entre los anuncios que hizo el presidente destaca la aprobación de 1.555.383 bolívares adicionales para cubrir insuficiencias presupuestarias en materia salarial, beneficios y gastos varios para todas las gobernaciones y alcaldías. Otros 4.943.418 millones de bolívares fueron aprobados para la creación del Fondo Regional para Fortalecimiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP,
una estrategia que ha funcionado muy bien desde su creación para garantizar productos de primera necesidad a familias priorizadas, y también estarían acá incluidas en este fondo las ferias del campo soberano que permiten la distribución, producción y venta de alimentos por las autoridades regionales y municipales. También fueron destinados o aprobados 2.697.000 millones de bolívares que permitirán el desarrollo de proyectos de infraestructura en las distintas localidades del país a través del Fondo de Compensación Interterritorial que tiene el Consejo Federal de Gobierno. Se utilizaría en 100% y el presidente comunicó que 3 millones recibieron el bono de Reyes. Es el tercer bono de 500.000 bolívares asignado en el último mes a través del Carnet de la Patria. Van 3 millones de familias, pero en total serán 8 millones y podría incluso extenderse a 1 millón de familias más, decía el jefe de Estado venezolano. Otras de las bondades del Petro es que, a diferencia del resto de las criptomonedas, estará regido por el Observatorio Venezolano de Blockchain, que garantizará la dinámica y funcionamiento de la moneda digital, brindando mayor transparencia y seguridad a las transacciones. Asimismo, este domingo, en el primer Encuentro Nacional de Mineros, se espera la presentación del White Paper o Acta de Nacimiento del Petro, que sentará todas las bases de este instrumento y que la convertirá en una de las criptomonedas más seguras del mundo. Al estar sustentada por las reservas estratégicas del país, recientemente el jefe de Estado anunció la emisión de 100 millones de petros. Bueno, en este segmento, además de dar luces sobre los primeros datos del funcionamiento y de la esencia del Petro, este criptoactivo cuya creación ha sido anunciada por el presidente de la República como una alternativa real a todo lo que está ocurriendo en términos económicos y financieros en Venezuela, hemos querido mostrar también voces, distintas voces. Entonces, fíjense esta, ayer hablábamos del empresariado que cree que será favorable. Aquí vamos a sumar esta, que es la de la clase trabajadora del país. La Central Bolivariana de Trabajadores dice que están estudiando proponer que las prestaciones sociales de la clase obrera se acumulen en Petro, para que estos ahorros de los trabajadores no pierdan valor ante los efectos de la especulación inducida que arrecia cada día más en el país a través de la manipulación de la divisa estadounidense contra el bolívar por parte de factores externos e internos. También dijo este vocero que el Petro coadyuvará a la recuperación de la economía nacional y a la búsqueda de mecanismos para contrarrestar los efectos negativos del bloqueo del presidente estadounidense Donald Trump contra este país suramericano. El Banco Central de Nicaragua y la Cámara Nicaragüense de la Construcción pronostican un buen 2018 para este sector, es decir, el de la construcción. La Autoridad Monetaria Central, por ejemplo, proyecta un crecimiento incluso mayor al 5,4% previsto para este 2017. Se habla de un auge de obras de infraestructura e inversión privada en 9,9 puntos porcentuales. El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Rodrigo Pereira, decía que será un buen año, sobre todo porque ejecutarán muchos proyectos que están incluidos en el programa de inversión pública que pasaron el proceso de licitación en 2017, incluidos importantes tramos viales que permitirán mayor conexión entre las regiones nicaragüenses. El sector está confiado en que seguirán desarrollando obras privadas como centros comerciales, ampliaciones de zonas francas, hotelería, oficinas y bodegas, y habrá mayor inversión en otro sector que es de vital importancia, construcción de viviendas. Y cuando hablamos de crecimiento económico, siempre en este espacio cuestionamos, ¿crecimiento para quién y para qué? De allí que decimos siempre, mostramos números, pero también lo que está detrás de ellos. Panamá hoy nos sirve de ejemplo, y no precisamente como ejemplo de crecimiento con equidad, sino de crecimiento empobrecedor, cuando tal vez hay buenas cifras en lo macro, pero hay regresión en lo micro. Mostramos.
Según los organismos multilaterales y financieros hegemónicos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Panamá es muestra de una economía pujante, considerada entre las de mayor crecimiento de la región a partir del turismo y las inversiones para la ampliación del Canal de Panamá, la operación del Canal Interoceánico, las obras del metro y la apertura de la mina de cobre, entre otros proyectos. Sin embargo, lo que poco o nada dicen los grandes medios que sirven de caja de resonancia de estos organismos financieros caracterizados por los recortes y políticas de ajuste es que Panamá está entre las 10 naciones más desiguales del continente. De una lista de 152 países, está en el 148, con el índice más alto de coeficiente de Gini, considerando que mientras más cercano a uno sea este valor, más perfecta será la desigualdad. Asimismo, otras de las cosas que no cuentan es que en la realidad panameña abundan barrios sin agua potable, escuelas rancho en las comarcas indígenas, hospitales públicos colapsados, así como el incremento del desempleo, la informalidad laboral y de la pobreza a niveles alarmantes que superan 40% de la población, mientras movimientos sociales denuncian que el salario supuestamente más alto de Latinoamérica no alcanza para vivir, ya que el acceso a comida, artículos de primera necesidad, transporte, esparcimiento y servicios básicos es cada vez más precario. Para que tengamos una idea, es en Colón, en Donoso, donde está la mina de mayor actividad económica de toda Centroamérica. Está ubicado en un distrito que además es el distrito más pobre del país, el distrito de Donoso. ¿Cómo se explica que ese distrito tiene en sus entrañas tanta riqueza metalífera y sin embargo allá los índices de pobreza, de desnutrición, de falta de escuelas son alarmantes? ¿Qué significa eso? Que esta provincia es vista como la gallina del huevo de oro, pero después que le quitan el huevo de oro, abandonas a la gallina. Y lo mismo el canal. El 60% de la geografía del canal de Panamá, ese famoso canal, está ubicado en Colón. ¿Y cómo se explica que aportando más de $1.000 millones anuales, solo en remanentes, solo en remanentes, sin embargo aquí en Colón nosotros los colombianos tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de aguas negras, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de una ciudad que está en situaciones muy precarias? Lo mismo el agua. En Colón están las aguas que abastecen a la mitad de la capital, el Chagres. Y está el Gatún que da agua para los barcos, pero para los colonenses no hay agua potable en sus grifos las 24 horas del día. Y lo más penoso aún, que el mismo lago Gatún que da agua para el canal, en ese lago Gatún hay comunidades como Escobal, Cuipo y otras del lago, y no tienen agua potable, ni siquiera tienen una planta potabilizadora. Hablamos de asuntos energéticos. Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, en una conversación telefónica reciente, examinaron la cooperación bilateral y ratificaron la mutua disposición a materializar grandes proyectos en el ámbito energético en un momento en el cual, por ejemplo, las exportaciones han sido 17,3% más que en el año inmediatamente anterior, según refiere un texto publicado por el Kremlin. Hay dos proyectos bandera, hay dos proyectos medulares. El primero es el Turk Stream. Alexei Miller, presidente de Gazprom, informó el 4 de enero que esta empresa rusa construyó en 2017 más de 700 kilómetros del tramo marítimo de los dos ramales de este gasoducto. Esto es 38% del total de la obra. Este proyecto contempla el tendido de dos ramales con potencia de 31.500 millones de metros cúbicos por año desde Rusia hasta Turquía a través del fondo del Mar Negro. Uno de los ramales, como se explica en pantalla, que comenzó a construirse en mayo pasado, permitiría llevar gas directo al mercado turco, y otro, que estaría listo en 2019, se usaría para transportarlo a Europa a través de Turquía. Es decir, por el primero sale de Rusia a Turquía y por el segundo de Turquía a toda Europa. El segundo proyecto de enorme importancia entre Moscú y Ankara es la construcción por Rusia de la primera central nuclear turca en Akuyu, pactada en 2010. El costo ronda los $20.000 millones y contempla la construcción de 4 grupos generadores dotados con los reactores rusos que se llaman Beaver, refrigerado y moderado por agua, con 1.200 megavatios de potencia cada uno.
Agencia Xinhua, en su versión en español, reseña que las importaciones de crudo de Kazajstán a la República Popular China, a través del oleoducto transnacional que comenzó a operar en 2006 entre ambas naciones, registró un nuevo récord en 2017. Esto lo anunció la compañía del oleoducto oeste de Petrochina, reseña la agencia. El oleoducto China-Kazajstán transportó en 2017 12,3 millones de toneladas de crudo a China. Esto es un incremento interanual del 23,2%. El oleoducto recorre más de 2.800 kilómetros desde la ciudad de Atirau hasta Atasu en Kazajstán y entra en China a través del paso de Alatau en la región autónoma uigur de Xinjiang para luego llegar a la compañía petroquímica de Dushansi de Petrochina, una de las mayores productoras petroquímicas del gigante asiático. Ahora me ubico acá para mirar precios petroleros, nuestros referentes a esta hora de viernes. El Brent de referencia en el Mar Negro, $69,15 por barril. Ahorita cotiza en ese precio, pero hace unas horas estuvo operando por vez primera en los últimos 3 años en $70 por tonel. Rompe un nuevo récord el crudo Brent. El crudo West Texas, el crudo intermedio, tras haber superado los $64 por barril, en este momento está en 63.50 en cotizaciones en Nueva York. La cesta OPEP en su página, la Organización Intergubernamental, publica que está en este momento en $67.38 por tonel. Hay varias razones que se conjugan para que se siga dando este repunte en las cotizaciones, por ejemplo, el funcionamiento efectivo del acuerdo o declaración OPEP Plus, que se combina con un aumento inesperado de la demanda y también con la reducción de ciertas tensiones, de ciertos conflictos con los cuales se terminaba el 2017 y se inauguraba el 2018. De petróleo nos vamos a nuestra primera pausa con un adelanto de lo que vamos a ver cuando vengamos. Ola de protestas en Grecia, le contábamos ayer. Hoy hay una discusión importante en el Parlamento y el lunes habrá votación de medidas mucho más crudas, para Grecia a propósito de las imposiciones de la cuadriga. Venimos a la vuelta con eso. Hemos dicho que se han echado a andar varios rumores sobre la decisión que podría tomar Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de salir de manera inminente y definitiva del TLCAN, es decir, que el proceso de renegociación no se reanude o se reanude y no llegue a nada. Esos rumores se han propagado en los últimos días. Tras eso, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, le sale al paso mostrándose optimista, tratando de instalar esa idea de mayor positivismo para este proceso de renegociación, pero dejó clara que la estrategia mexicana es avanzar hacia otros acuerdos comerciales en otras latitudes en caso de que estas renegociaciones fracasen, tal como algunos medios están indicando de manera anticipada. Vamos a escuchar. La región Asia-Pacífico es clave para nuestra estrategia de diversificación. Este año nos será prioritario continuar ampliando las relaciones políticas, comerciales y de inversión de nuestro país por medio de la negociación del Acuerdo Amplio y Progresista para la Asociación Transpacífica, mejor conocido como el TPP-11, y la modernización de los TLC con países de la región. Bueno, hablemos ahora de Grecia. Decíamos ayer, esta semana se inaugura una nueva ola de protestas. ¿Contra qué? Contra reformas que todavía son más duras que las que han sido aprobadas con anterioridad. El Parlamento discute hoy la llamada Ley Escoba, que contiene esas medidas mucho más fuertes que está imponiendo la cuadriga para recibir nuevos fondos de rescate, incluyendo restricciones al derecho a huelga, al derecho a protestar. Este viernes, en la primera gran acción industrial de 2018, el metro de Atenas se paralizó por completo, dejó sin transporte a más de 1 millón de personas, mientras los trabajadores de ferry y los médicos en los hospitales estatales también se sumaron a esta jornada de movilizaciones y de paralizaciones. En algunos sectores fueron de 3 horas, en otros de 2, en otros incluso duraron un poco más. Vamos a escuchar. Un gobierno de izquierda viene a ensuciar y abolir este derecho sagrado de las generaciones de trabajadores. Ellos tienen un objetivo, que nadie será capaz de reaccionar de manera organizada a través de un sindicato contra las medidas que han aprobado y están dando. No debemos permitir que el gobierno avance con este horrible proyecto de ley que criminaliza incluso la voluntad de los trabajadores de resistir los planes de los empleadores y los gobiernos.
El Banco Central chino formalizó repos inversos a 7 días por 30.000 millones de yuanes y operaciones del mismo tipo a 14 días por igual cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Los repos por 30.000 yuanes se vencieron y resultaron en una inyección neta de esta cantidad en el mercado monetario. Un repo inverso es un proceso mediante el cual el Banco Central, la Autoridad Monetaria Central, adquiere valores de los bancos comerciales con el acuerdo de vendérselos nuevamente en el futuro. El Banco Central suspendió todas las operaciones de mercado abierto durante los 12 días laborables anteriores al miércoles porque la liquidez en el sistema bancario, decía el Banco Central, era suficiente. China seguirá con una política monetaria prudente, neutral en este 2018, como contábamos en uno de nuestros expedientes, con el principal objetivo de equilibrar crecimiento y prevenir riesgos. Que sigue nuestro expediente económico, tema que hoy concentra nuestra atención, IVA en el Golfo. Pausa como siempre y venimos con eso de lleno. Bueno, listos para analizar. Les presentamos nuestro tema. El pasado 1 de enero, 2 países del Golfo Pérsico introdujeron por vez primera gravámenes a un conjunto de bienes y servicios en aras de impulsar sus respectivas economías nacionales. Esta es la más reciente tanda de medidas aplicadas por los países petroleros del Golfo en los últimos 2 años para adquirir nuevos ingresos y bajar el déficit presupuestario causado por la baja de los precios del crudo. El tiempo sin impuestos en el Golfo llegó. El desplome de los precios del petróleo ha puesto en jaque a economías enteras. De la lista destacan los países del Golfo, en especial Arabia Saudita, que después de cerrar 2015 con un déficit cercano al 15% del Producto Interno Bruto, es decir, casi la mitad de los ingresos públicos anuales, se ha visto obligada a diversificar sus fuentes de ingresos no petroleros para reequilibrar sus finanzas. A tales efectos, el gabinete saudí aprobó un acuerdo unificado en los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, conformado por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, sobre la implementación del impuesto al valor agregado, IVA e impuestos selectivos a partir de 2018. La medida que pone fin a décadas de un régimen libre de tributos implica la imposición de un impuesto del 5% sobre la venta de todos los productos y servicios, pero no los básicos, como los medicamentos u otros bienes de primera necesidad, así como subir las tasas de algunos productos, entre los que se cuentan los carburantes y algunas bebidas no alcohólicas, con porcentajes variables de entre 50 y 100. Hasta 2017, solo 2 países del Golfo contaban con imposiciones sobre algunos bienes o servicios. Omán, que aplica el 5% a las facturas de hoteles y restaurantes, y Bahrein, que grava un 12% la gasolina. Todo hace parte de un plan de ajuste fiscal que está en línea con la recomendación del Fondo Monetario Internacional para los países del Golfo. Y ya este 2018 el compromiso ha sido materializado por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Introducir el IVA hace parte de los planes de estos países para reducir su dependencia del crudo y asegurarse, como decíamos ya, entradas adicionales. Con la tasa impositiva del 5%, esperan ingresos de entre 1,5 y 3 puntos porcentuales del PIB, según el Fondo Monetario Internacional, que está facilitando asistencia técnica con el impuesto a los estados del Golfo. Para otros analistas, la proyección es que los 2 gobiernos podrían recaudar hasta $21.000 millones este año, lo cual equivale a 2 puntos del PIB. Y que según los datos del Ministerio de Finanzas saudí, por ejemplo, los ingresos previstos para este año son de 783.000 millones de reales, 176.700 millones de euros. Es el equivalente, una moneda más universal para que se comprenda, 12,5% más que en 2017, algo a lo que sin duda contribuirá la introducción de este impuesto al valor agregado. Y es que el presupuesto estima que los impuestos sobre bienes y servicios alcancen los 85.000 millones de reales. Aún así, hay una realidad
de la cual Arabia Saudita no puede escapar. Su economía se contrajo 0,5% en 2017 y para este ejercicio fiscal un déficit de 195.000 millones, 44.000 millones de euros es lo que se espera. Esto es 15% menor que el presupuestado el año anterior. Hay quienes consideran que la medida podría afectar los niveles de consumo, la capacidad de compra de la gente. Sin embargo, las autoridades confían en que el efecto del IVA no será excesivo, pues la tasa es relativamente baja y están excluidos alimentos básicos, productos de primera necesidad, servicios sanitarios, educación, transporte y alquiler de viviendas quedan exentos de este nuevo impuesto. Incluso a los autónomos y pequeños empresarios les preocupa también el coste adicional que genera el cumplimiento de la recaudación y presentación del impuesto. En los Emiratos Árabes Unidos están obligados a ello todos aquellos negocios con ingresos superiores a 375.000 dirhams anuales, 89.300 euros. Pero además de cambiar sus sistemas contables, algunos pueden necesitar la ayuda de expertos fiscales. Ahora bien, para sortear esas preocupaciones, en Arabia Saudí, donde la introducción del IVA llega en medio de una reestructuración económica más amplia que incluye el recorte de subsidios y la subida de los precios del combustible y la electricidad, el gobierno ha puesto en marcha un sistema de ayudas directas para compensar a las familias de bajos ingresos. En total, cerca de 1,5 millones de hogares, unos 10 millones de saudíes, van a recibir transferencias mensuales de alrededor de $300 en función de sus rentas. Por su parte, el Ministerio de Finanzas de los Emiratos Árabes Unidos dijo que los retornos del IVA se utilizarán para el desarrollo de la infraestructura, para mejorar los servicios públicos y para impulsar la competitividad de la economía del país. Conclusión, agregar que esta medida genera controversia porque unos impuestos convencionales hasta ahora no se aplicaban en el reino por considerarse contrarios a la Sharia o ley islámica, de la cual la monarquía saudí es una de las principales baluartes. Y por otro lado, porque los países del Consejo de Cooperación del Golfo se habían acostumbrado a depender de los ingresos petroleros que habían llegado a suponer entre 80 y 90% de todo el dinero que ingresaba al erario público. Y bueno, la situación cambió considerablemente en estos 2 últimos años de ciclo prolongado de caídas. Por eso esta medida alegan. Un tema para seguir escudriñando, para seguir tratando. En próximas entregas seguro que lo haremos. Por ahora despedimos nuestro impacto económico. Deseamos que tenga el mejor fin de semana posible. Nos vemos pronto. Chao.